Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta nueva clase de Ven, Sígueme. Esta semana vamos a analizar 1 Nefi capítulos 6 al capítulo 10. Estos capítulos comprenden grandes enseñanzas que el equipo de la Luz de la Restauración va a compartir contigo y esperamos que sea de tu agrado. Los primeros capítulos tratan la historia de una familia hebrea que sale de Jerusalén por el mandato del Señor. El patriarca de esta familia es Lehi. Sabemos acerca de él y conocemos acerca de su persona y su carácter a la luz o a través de los ojos de su hijo Nefi. Nos hace una descripción muy clara acerca del carácter, acerca de los rasgos, la personalidad, las experiencias, las vivencias, las visiones, las enseñanzas de Lehi. Entonces vamos a analizar hoy a este gran personaje y le llamamos Lehi, el hombre, el padre y el profeta. Te voy a proporcionar 5 principios que podemos aprender acerca de Lehi. Antes de ir al punto, queridos amigos, quiero citar al presidente Russell M. Nelson. Él enseñó lo siguiente: en un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurado diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad. El presidente Nelson señala que solamente aquel hombre que haya pagado el precio tendrá el poder para hacer milagros, para mantener su matrimonio y su familia a salvo. En mi punto de vista, Lehi pagó ese precio y por eso es que el Señor lo llama. Y él, a través de la experiencia espiritual adquirida, es capaz de mantener a salvo su matrimonio y es capaz de mantener a salvo su familia en el trayecto a la tierra prometida. Vamos con el primer punto. Lehi se comunicaba constantemente con el Señor, recibía revelación y tenía visiones. ¿Que por qué digo esto? Mira, en 1 Nefi capítulo 7 leemos lo siguiente: y ahora quisiera que supieseis que cuando mi padre Lehi hubo concluido de profetizar concerniente a su posteridad, el Señor le habló de nuevo. Versículo 2: y aconteció que el Señor le mandó que yo, Nefi, y mis hermanos volviésemos a la tierra de Jerusalén y lleváramos a Ismael y su familia al desierto. Lehi acababa de profetizar, dice que había concluido de profetizar concerniente a su posteridad. Esto después de haber recibido las planchas de bronce. Pero no bien acabó esto, dice el Señor le habló de nuevo, poder satisfacer las necesidades de su familia. ¿Y cuál era la necesidad que tenía su familia? Yo me imagino a Lehi platicando con su esposa en el trayecto y diciéndole: oye, vamos a la tierra prometida, y nuestros hijos, ¿con quién van a contraer matrimonio? De tal manera que yo creo que en esa tesitura el Señor le habla y que iban a prosperar ahí en todo sentido. Entonces, para poder prosperar en todo sentido, necesitaban multiplicarse. Y la forma en que podían hacerlo era que sus hijos contrajeran nupcias con otras personas. De tal manera que el Señor le habló concerniente al asunto. Y yo creo que si le habló, opinión muy personal, es porque Lehi estaba preocupado sobre el tema y buscó guía. Entonces, queridos amigos, lo que yo veo aquí es que este padre, este profeta, este hombre, recibía revelación de manera constante y recibía revelación para satisfacer las necesidades de sus. Segundo, él era un hombre agradecido y adoraba al Señor. ¿Por qué hago esta afirmación? En 1 Nefi capítulo 7 leemos lo siguiente: y aconteció que bajamos a la tienda de nuestro padre, y cuando yo, mis hermanos y toda la casa de Ismael hubimos llegado a la tienda de mi padre, ellos dieron gracias al Señor su Dios y le ofrecieron sacrificios y holocaustos. Bien, aquí podemos ver que una de las formas en que se ofrecían estos sacrificios y estos holocaustos al Señor era para agradecer por un favor o por una bendición recibida o hecha por la divinidad. El tercer principio que podemos ver en Lehi es que él sabía reconocer la verdad. ¿Por qué afirmo esto? En 1 Nefi capítulo 8 leemos lo siguiente: y sucedió que vi un árbol
cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Ya estamos hablando, queridos hermanos, de lo que Nefi estaba viendo en esta visión, en esta manifestación gloriosa que él estaba experimentando. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce y superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Versículo 12, y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso. Lo que yo te estoy diciendo en este tercer principio es que Leí podía y sabía reconocer la verdad y las verdades eternas. ¿Por qué? Porque vean, cuando él ve este fruto, él lo deseó. Y recordemos que el fruto mismo representa al Salvador, su amor, su expiación y su sacrificio. De tal manera que él deseó y se dio cuenta que si él probaba y accedía al amor y a la bondad del Señor, entonces eso lo haría feliz. De tal manera que él tuvo el deseo de probarlo. ¿Y qué hizo? En consecuencia se adelanta y llega hasta el fruto. Entonces, cuando llega hasta el fruto, lo prueba y dice, percibí que era de lo más dulce. Y dice y reconoce clara y expresamente que es superior a todo cuanto él antes había probado. Queridos amigos y amigas, ¿hay mayor cosa que el amor de Dios? ¿Hay algo superior que la gracia del Salvador? No lo hay. Entonces, Ley se llena de un gozo inmenso al probar. Él tiene esta capacidad de reconocer al Salvador y su amor. El presidente Russell M. Nelson enseña lo siguiente. Muchos dicen que la verdad es relativa y que no existe tal cosa como la ley divina o un plan divino. Tal afirmación no es cierta. Hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La verdad se basa en las leyes que Dios ha establecido para la confiabilidad, la protección y el cariño de sus hijos. Las leyes eternas funcionan y afectan cada una de nuestras vidas, ya sea que creamos en ella o no. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde todo es relativo. Entonces, ¿qué dice el presidente Nelson? No, queridos amigos, la verdad no es relativa. La verdad de Dios es una. Lo que es correcto y lo que es incorrecto está claramente definido a través de las leyes. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque Ley podía saber y reconocer la verdad. Y la verdad está en el fruto del árbol y la verdad es Jesucristo. El cuarto punto que te voy a mencionar es que Ley amaba a su familia. Mira, en 1 Nefi capítulo 8 menciona que cuando come del fruto y su alma se llena de un gozo inmenso, entonces dice, deseé que participara también de él mi familia. Tuvo ese deseo. Entonces los busca y ve un río y ve un manantial. Y ahí ve a su esposa y a sus dos hijos, Nefi y Sam. Y entonces dice que les hace señas. Y cuando les hace señas, dice que les habla en voz alta y les dice que vengan hacia él. Y ve lo que señala el versículo 15 del capítulo 8 de 1 Nefi. Les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Entonces, él deseaba que toda su familia participara de aquello que era superior a cuanto él había probado. Luego, hablando con sus hijos en lo particular, le dice a Nefi y a Sam en el versículo 3 del capítulo 8, tengo por qué regocijarme en el Señor y tengo razón para ver que tanto ustedes como su descendencia se van a salvar. Y vean, le expresa este gozo a estos hijos, pero a Lamán y Lemuel les expresa su preocupación. Un padre que ama a su familia se preocupa y se ocupa por sus hijos. Y él les dice a Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros. Tenía un temor porque los amaba y temía perderlos. Y luego, ¿qué hace? Te dije ahorita, un padre que ama a su familia se preocupa, pero no se queda en la inacción, sino que se va a la acción. ¿Qué hizo Ley? Bueno, Ley señala lo siguiente. Dice en el versículo 37, y entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre, a que escucharan sus consejos para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara. Sí,
mi padre les predicó. Y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor y cesó de hablarles. Entonces vean, un padre que ama a su familia, ¿qué hace? Los exhorta con amor, con todo el sentimiento de un tierno padre. Les predica, les enseña el evangelio de Jesucristo, les profetiza. Si tenemos el espíritu de revelación, queridos amigos y amigas, tú podrás profetizarle a tus hijos sobre lo que podrá acontecer en su vida. Y luego los invita a guardar los mandamientos de Dios, porque les dice, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor. Eso fue la cuarta cosa que hizo. Y la quinta, a mí me parece fundamental. Y dice, no me parece una expresión, pareciera en primera instancia que esta expresión está perdida en las Escrituras, pero yo le encuentro mucho sentido. Versículo 38 dice, y cesó de hablarles. Lo quinto que él hizo es, cesó de hablarles. Es decir, él como padre entiende perfectamente el plan de Dios y sabe que todos los hijos de Dios gozan de el albedrío. Ni el Padre Celestial ni ley tienen el poder para destruir el albedrío de sus hijos. De manera que ley, entendiendo esto, dice, cesó de hablarles para que sus hijos, a través del uso de este don, procedieran a valerse por sí mismos. Entonces, un padre que ama a su familia, después de exhortarlos, después de predicarles y enseñarles el Evangelio de Jesucristo, después de profetizarles, después de invitarlos a actuar, da un paso atrás y deja que sus hijos actúen por su propia cuenta. Vamos al quinto punto que particularmente a mí me encanta. Y me parece que este es el quid de todo asunto. El quinto punto es que como padre, él testificaba y hablaba de Cristo de manera constante con sus hijos. En 1 Nefi capítulo 10 dice, y también habló concerniente a los profetas, del gran número que había testificado de estas cosas referente a este Mesías, de quien él había hablado, o sea, de este Redentor del mundo. Por lo tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído y lo estaría para siempre, a menos que confiase en este Redentor. Entonces vean, ¿qué hace ley para testificar y hablar del Cristo? Primero cita a los profetas. ¿Y por qué cita a los profetas? Porque la función primordial de un profeta es dar testimonio de Jesucristo. Entonces, queridos amigos y amigas, si hemos de hablar a nuestra familia, a nuestros hijos sobre el Cristo, la forma en que podemos hacerlo es a través de las Escrituras y a través de las palabras de los profetas vivientes que testifican del Cristo. Además, también damos nuestro propio testimonio de Jesucristo y testificamos que Él es el Mesías, el Redentor del mundo y que es necesario que confiemos en Él. Vean lo que dice el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12. ¿Hay láminas o cuadros del Salvador en nuestro hogar? ¿Hablamos con nuestros hijos a menudo de las parábolas de Jesús? Las historias de Cristo son como un viento que aviva las brasas de fe en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando sus hijos les hagan preguntas de manera deliberada, consideren enseñar lo que enseñó el Salvador. Por ejemplo, si un hijo les pregunta, papi, ¿por qué oramos? Podrían responder, es una buena pregunta. ¿Recuerdas cuando Jesús oraba? Hablemos de por qué oraba y cómo lo hacía. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Queridos hermanos, el centro de toda enseñanza en el hogar y en la iglesia debe estar basado en Jesucristo. Como padres tenemos ese poder de testificar del Cristo y de enseñar a través de las experiencias, de los acontecimientos y los relatos acerca del Salvador que se encuentran en las Escrituras. Y utilizamos la doctrina de Cristo, la doctrina de su Evangelio, para enseñar a nuestras familias y a nuestros hijos. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta parte de la lección. Te recuerdo los 5 principios que podemos aprender de ley. El primero es que él se comunicaba constantemente con el Señor, recibía revelación y tenía visiones. El segundo es que era un hombre agradecido y adoraba al Señor. El tercero es que él podía reconocer la verdad. El cuarto es que él amaba a su familia. Y el quinto principio es que ley
enseñaba, predicaba y testificaba de manera constante de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Hola, qué gusto estar nuevamente esta semana en el análisis de Ven Sígueme del Libro de Mormón. Después de que Lehi le cuenta a su familia acerca del sueño que tuvo del árbol de la vida, él notó que algunos de ellos, de manera más específica Lamán y Lemuel, no comprendían el significado del sueño. Y esto es porque ellos no comprendían acerca de la doctrina de Cristo. Me parece que esto motiva a Lehi a tratar de enseñar a su familia algunas de las cosas que él consideró más importantes del plan de Dios y también de la misión divina de Jesucristo. En el capítulo 10 de Primer Nefi podemos encontrar estas enseñanzas de Lehi a su familia. Les dice que muchos de los judíos iban a ser llevados cautivos a Babilonia, pero que después iban a regresar a Jerusalén. Él les profetiza acerca del nacimiento de un Salvador y les dice que esto iba a suceder 600 años después de que ellos habían salido de Jerusalén. Esto es muy interesante porque ningún profeta había precisado con tanta exactitud el tiempo del nacimiento del Salvador. También les enseñó que muchos profetas ya habían hablado de este acontecimiento. Les explica que sin un redentor, el mundo permanecería caído y perdido. Por lo tanto, era necesario que el Salvador viniera a la tierra para llevar a cabo esta misión divina. También les enseñó acerca de un precursor, un profeta que iba a estar preparando el camino para cuando viniera Jesucristo. Sabemos todos que se refería a Juan el Bautista. Les dice también que los judíos matarían al Mesías. Sin embargo, 3 días después, él resucitaría y de esta manera vencería la muerte. También les habla de la casa de Israel y de cómo se le compararía a un olivo cuyas ramas serían desgajadas y esparcidas alrededor del mundo. Y finalmente les dice acerca de un nuevo recogimiento de la casa de Israel en los últimos días. De hecho, esta es una mezcla muy interesante de doctrina y de profecías que va intercalando Lehi para enseñar a su familia. Y podemos ver que prácticamente todas las profecías han sido cumplidas, con excepción del recogimiento final de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué era importante que ellos supieran acerca de estas cosas? A mí se me ocurren 3 cosas. La primera es porque no hay cosa más importante que podamos saber y comprender mientras estemos en la tierra que la misión divina de nuestro Salvador Jesucristo. Al respecto, el presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia dijo lo siguiente: Jesucristo es el unigénito llamado Hijo de Dios. Él es nuestro Creador, Él es la luz del mundo. Él es nuestro Salvador del pecado y de la muerte. Este es el conocimiento más importante sobre la tierra y pueden saberlo por ustedes mismos, como yo lo sé por mí mismo. Una segunda razón que motivó a Lehi a enseñar estas cosas a su familia es que él intentaba que sus hijos cambiaran su comportamiento. Al respecto, el elder Boyka Packer enseñó lo siguiente: si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Y la tercera razón por la que yo creo que les enseñó acerca de estas cosas es por las pruebas que ellos estaban pasando y las que estaban por suceder, y que estas pruebas requerían que ellos tuvieran un testimonio fuerte del plan de Dios. En este sentido, el elder Richard G. Scott enseñó lo siguiente: un testimonio firme ha sostenido a los profetas a través de las épocas y los ha fortalecido para que actúen con valentía y determinación en tiempos difíciles. Un testimonio poderoso puede hacer lo mismo por ti. Al fortalecer tu testimonio personal, tendrás poder para hacer las elecciones correctas, a fin de permanecer inmutable ante las presiones de un mundo cada vez más despiadado. Tu seguridad personal y tu felicidad dependen de la fortaleza de tu testimonio, ya que éste guiará tus acciones en tiempos de prueba o incertidumbre. Aquí vemos muy claramente la relación que existe entre un testimonio firme y la forma en cómo podemos ser guiados, especialmente en tiempos de prueba.
Ahora, esto es lo que les enseñó Ley, pero ¿cómo reaccionaron sus hijos ante estas enseñanzas? Y aquí vamos a encontrar dos contrastes. Como siempre lo vamos a hacer a través de estos capítulos del libro de Mormón, vamos a ver que Nefi tenía ciertas actitudes hacia las enseñanzas del profeta y que sus hermanos Lamán y Lemuel tenían una actitud muy diferente o lo tomaban de una manera muy diferente. En los versículos 17 al 19 vamos a encontrar cómo reaccionó Nefi ante estas enseñanzas. Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi padre concernientes a las cosas que había visto en su visión, y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir. Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste él mismo a los hijos de los hombres. Porque el que con diligencia busca, hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Lo mismo en estos días como en tiempos pasados. Y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto, la vía del Señor es un giro eterno. Si nosotros tenemos un deseo de saber, si tenemos fe suficiente en el Hijo de Dios y si hacemos una búsqueda diligente, entonces los misterios de Dios son descubiertos por el poder del Espíritu Santo. Aquí el libro de Mormón nos está enseñando una receta de cómo conocer los misterios de Dios por medio del Espíritu Santo. Aquí hago un paréntesis porque así como encontramos esta receta con este ejemplo de Nefi, vamos a encontrar muchas a lo largo del libro de Mormón durante nuestro estudio de Ven, Sígueme, y aquí las vamos a ir compartiendo. Al respecto, el elder Dallin H. Oaks, miembro de la primera presidencia, dijo: el Espíritu Santo, quien testifica del Padre y del Hijo y nos conduce a la verdad, me ha revelado estas verdades, y Él las revelará a ustedes. El medio es el deseo y la obediencia. En cuanto al deseo, Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y referente a la obediencia, enseñó: el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Entonces, aquí vemos cómo reaccionó Nefi y cómo el presidente Oaks explica que se requiere obediencia y se requiere pedir, se requiere buscar para encontrar los misterios de Dios. Ahora, ¿qué nos impide comprender las verdades del Evangelio? Aquí vamos a ir un poco más adelante para ver cómo fue la reacción de Lamán y Lemuel ante estas enseñanzas de su padre. Y en el capítulo 15 dice lo siguiente, en el versículo 2: y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre les había hablado, porque verdaderamente les habló muchas grandes cosas que eran difíciles de comprender a menos que uno recurriera al Señor. Y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y dijeron: he aquí, no podemos comprender las palabras que nuestro Padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo, y también con respecto a los gentiles. Y les dije: ¿habéis preguntado al Señor? Y me contestaron: no, porque el Señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros. He aquí, les dije: ¿cómo es que no guardáis los mandamientos del Señor? ¿Cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones? Con este ejemplo de Lamán y Lemuel podemos saber, aquí encontramos otra receta, sin embargo no es una que nosotros queramos adoptar en nuestra vida, porque con la combinación de estos elementos es lo que nos impide comprender las verdades del Evangelio. Y me refiero a la dureza de corazón, a no confiar en que el Señor puede respondernos y a no guardar los mandamientos. Cuando se presentan estos elementos, entonces no estamos en condiciones de comprender los misterios de Dios. Ahora, quiero compartir una impresión que tuve al leer estos capítulos de primer Nefi. Leí y conocí el significado del sueño que tuvo, y en este sueño no había buenas noticias para Lamán y Lemuel. Aun cuando esto puede verse como una profecía,
Yo creo que Leí decidió tomarlo como una advertencia y no como una profecía. Yo puedo inferir esto porque él no se dio por vencido con sus hijos. Y mientras estuvo en la tierra, él siguió enseñándoles y siguió persuadiéndolos a ser obedientes. Tengo dos invitaciones para esta semana. La primera, ser como Leí en cuanto a sus esfuerzos por enseñar a su familia. No darnos por vencidos aun cuando hayan pasado por nuestra mente la idea de que ya no hay esperanza. Y la segunda invitación, ser más como Nefi en el deseo de saber y comprender los misterios de Dios, al grado de que el Espíritu Santo nos manifieste lo mismo que le ha manifestado a nuestros profetas antiguos y modernos. Nos vemos la siguiente semana. El Libro de Mormón tiene muchas semejanzas con el Antiguo Testamento y textos hebreos antiguos. Uno de ellos es que nos muestra a los profetas, a las personas llamadas por Dios, como seres humanos con defectos y también con debilidades que ellos mismos están tratando de mejorar y también por las cuales se sienten afligidos. Se me viene a la mente, por ejemplo, la historia de Jonás. Jonás, como un hombre llamado por Dios, no quería atender al llamado, y aun cuando lo atendió a regañadientes y vio cómo la ciudad de Nínive se arrepentía, eso le molestó. Su expectativa era otra. Vemos a un Pedro impulsivo, queriendo defender a su Salvador a través de la violencia. Conocemos también a un Moisés que se sentía rebasado por el pueblo y que finalmente fue su suegro Yetro quien le ayudó a administrar mejor los asuntos del pueblo de Israel. En el Libro de Mormón es bastante semejante. Conocemos a una familia, que es la familia de Leí y Saría, y esta familia está teniendo desafíos. Dentro de estos desafíos podemos identificarnos como padres, como hijos y como seres humanos, que estamos enfrentando nuestros propios problemas. Una de las cosas que, por ejemplo, observamos entre Nefi y sus hermanos es la dificultad en la relación, que incluso había conflictos que llegaban a problemas graves. En primer Nefi 7:16, Nefi relata: "Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí y se lanzaron sobre mí, porque se habían enojado en extremo y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por animales salvajes". Y entonces conocemos ahora a un grupo de hermanos que caen en el enojo, que pelean, y en este caso, bueno, los hermanos intentaban matar a Nefi. ¿Qué ocurre? Que aún siendo una familia dirigida por Dios en el desierto, ya con varios profetas de camino, Nefi recibiendo revelación directa, Leí recibiendo revelación directa, habiendo visto ángeles, aún estaban pasando por desafíos. ¿Cuántas veces no esperamos nosotros ser la familia perfecta donde todos estén cambiados una hora antes de los servicios, ya vestidos y desayunados? Cuando queremos que los hijos tengan notas perfectas en la escuela y cuando queremos, pues, que todo fluya bien y seamos esa familia modelo que todos vean. Ahora entendemos que aún entre profetas, entre hombres de Dios, entre familias dirigidas por el Señor directamente existen estos desafíos. Dentro de estos desafíos hay herramientas que podemos utilizar. Nefi lo comprendió a lo largo del viaje, y en primer Nefi 7:20 y 21 lo describe, y sucedió que se sintieron, sus hermanos, apesadumbrados de su maldad, al grado de que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Y aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Podemos hablar del perdón, podemos hablar de que Nefi estaba comprendiendo un poco más la manera de proceder del Señor. Él ya había buscado revelación, él estaba comprendiendo la forma de ser de Cristo. Y el perdón es una herramienta que en familia podemos tener. No se trata de que el que nos agredió se salga con la suya, sino más bien se trata de que la víctima pueda descansar su corazón, pueda dejar esos malos sentimientos con el proceso que obviamente hay que tomar. Toma tiempo, algunas veces es difícil, claro que sí, pero de esta manera Nefi se mantuvo
a tono con el espíritu, y de esta manera también Nefi llegaría a convertirse en el líder que fue. Nuevamente, aprendemos de Leí a través de su sueño los desafíos que estaba viviendo su familia. Cuando Leí está en el desierto, tiene un sueño que todos o muchos conocemos como el sueño de Leí, en donde él ve un lugar, un árbol, una barra de hierro, un edificio, pero quiero centrarme en cómo Leí vio a su familia, en qué condiciones estaban, y también quisiera que pensáramos en nuestra propia familia y qué podemos hacer. Primer Nefi 8:14. Y miré para ver de dónde procedía, y vi su fuente no muy lejos de mí, y en su manantial vi a vuestra madre Saría, y a Sam, y a Nefi, y estaban allí como si no supieran a dónde ir. Y aconteció que les hice señas, y también les dije en voz alta, que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Algunos puntos clave es que Leí, cuando empieza su sueño, no está junto a su familia. Él está en ese proceso de poder encontrarse y unirlos. Segundo punto es Nefi, Sam y Saría, quienes eran los que usualmente leemos que seguían las profecías de Leí, que los seguían al desierto, que tomaban esas decisiones. Bueno, todos ellos se encontraban no sabiendo a dónde ir. Y a veces en esa carga de perfección que ponemos sobre nuestra familia o sobre nosotros mismos, pretendemos que deberíamos saber exactamente qué hacer en todas las situaciones. Mi hijo debería comportarse porque él ya debería saberlo por su edad o por lo que hemos visto en las noches de hogar o por las pláticas que hemos tenido. Bueno, Nefi había visto ángeles, había recuperado las planchas, había mostrado fidelidad, había tenido una experiencia personal con el Señor, pero en el sueño de Ley, bueno, no sabía dónde ir en esta representación. Entonces, no necesariamente es como nosotros pensamos. No necesariamente nuestros hijos tienen que saber exactamente qué hacer sin nuestra guía. No necesariamente nosotros como padres debemos saber todas de todas, ni qué hacer en cada situación, sino que tenemos que siempre buscar y saber que hay una guía para nosotros. En este caso, en el sueño de Ley, pues era Ley quien les hizo señas, les dio eh, parte de dirección a sus vidas. Y vuelvo a mostrar esa escritura en el 15, y aconteció que les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Leí les dio la ruta de a dónde dirigirse, qué era lo que necesitaban buscar, el amor de Dios o el fruto del árbol. También Leí les hace señas, y la palabra enseñar viene del latín ensignar, que significa seguir las señales. Entonces aquí también aprendemos que Leí pone de manifiesto la enseñanza dentro de su familia. Finalmente, ¿qué significa que haya familias imperfectas y que de esto se trate la vida? Bueno, Nefi lo establece muy bien más adelante. Por lo tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído, y lo estaría para siempre a menos que confiase en ese Redentor. Primer Nefi 10. ¿Qué significa todo el género humano? Pues todos, hermanos. Aquí estamos incluidos nosotros, aquí está incluido el presidente de la iglesia, está incluido el obispo, está incluido el presidente de estaca, todos nosotros estamos en un estado caído e imperfecto. Y entonces es más bien buscando al Redentor, a nuestro Salvador, que podemos salir a flote. Y una de las cosas que me encanta del Antiguo Testamento y también del libro de Mormón y que comparten es que nos presentan a profetas con imperfecciones, con conductas que diríamos, ¿y por qué hizo esto? ¿Y por qué se trataban así? Y lo ponen de manifiesto porque nos hacen ver que ellos son como nosotros, que no hay una división. Cuando servía una misión con mi compañero de misión, fuimos a visitar a una familia menos activa, dimos las charlas, y dentro de la charla de la lección 1, que habla acerca de la restauración, terminamos hablando de cómo fue restaurada la primera presidencia y el quórum de los 12. Mostramos una foto de las autoridades generales de esa época, y el hermano, el padre de familia, dio una idea que me quedó muy grabada. Él dijo: "Bueno, la exaltación es para ellos, que están allá viviendo de una manera diferente.
nosotros a ver qué alcanzamos. Cuando creamos ese sentido de que el líder tiene que ser perfecto y nunca equivocarse, ponemos sobre sus hombros una losa de perfección, de que nunca debería enojarse con nosotros, nunca debería tomar una mala decisión y todo lo que hace debería ser inspirado. Y cuando, por ejemplo, se habla mal de un líder de la iglesia, moderno o antiguo, nuestra intención luego es defenderlo y defender y justificar lo que hizo. Mi pregunta es, ¿no tiene derecho a cometer errores? Muy posiblemente sí. Y el hecho de que ellos cometan errores y que nosotros los cometamos, nos coloca justamente del mismo lado de la cancha. Desaparece esa barrera y entonces nos damos cuenta que al igual que ellos, nosotros podemos tener una relación personal con el Señor. Nosotros podemos ser redimidos, como en algún momento leí, se lo expresó a Jacob. Cuando nosotros nos damos cuenta y permitimos que nuestro obispo, nuestro maestro orientador, nuestro presidente de quórum, les permitimos ser humanos y aceptar que pueden cometer errores, al mismo tiempo estamos viéndonos a nosotros mismos como iguales y como merecedores y de la expiación, algo que puede estar a nuestro alcance y que tal como Nefi, si deseamos ver y oír al Señor, lo podremos hacer con la confianza de que Él nos ama y de que Él nos estima igual que a cualquier otra persona. Todos estamos en un estado caído, todos debemos arrepentirnos y todos tenemos errores. Entonces, la enseñanza es que no es tanto lo que nosotros podamos aportar, sino es lo que el Señor puede aportar a nuestras vidas. En este Ven, sígueme podemos ver los capítulos que comprenden del capítulo 6 al capítulo 10 de primer Nefi. Aquí podemos aprender y como bien se titula, vengan y coman de aquel fruto. Me gustaría centrarme, ¿sí?, en lo que sucede con aquella persona que ha probado del fruto, ¿sí?, aquella persona que desea tomar del fruto del árbol de la vida. ¿Cuáles son las bendiciones que él o ella puede recibir? ¿Y de qué manera esto puede ayudarle para fortalecerlo en su vida o para afrontar algunas situaciones que él o ella presenta? En esta situación me gustaría hablar un poco acerca de Nefi, aquel joven lleno de una gran fe, aquel joven deseoso de probar de aquel fruto del árbol del cual su padre había mencionado. Pero para esto me gustaría incluso que pudiéramos aprender de qué manera ya veíamos cómo Nefi, lleno de fe, él podría sobrellevar las dificultades en su vida. Y en estos capítulos, por eso nos centraremos en esto, en el perdón. De qué manera Nefi pudo perdonar a sus hermanos aún ante las situaciones o las vivencias que tenía con ellos. Me gustaría que fuéramos, ¿sí?, aquellos versículos del capítulo 7, en el versículo 6 y 7, y nos dice, mientras íbamos por el desierto, he aquí, Lamán y Lemuel, dos de las hijas y los dos hijos de Ismael y sus familias se rebelaron contra nosotros, es decir, contra mí, Nefi, contra Sam, y contra Ismael y su esposa, y sus otras 3 hijas. Y aconteció que en su rebelión deseaban regresar a la tierra de Jerusalén. Aquí en estos 2 versículos nos muestra lo que Nefi describía, lo que sucedía con ellos, quienes estaban o se habían rebelado en contra de él y de las demás personas quienes iban. Entonces, aquí me gusta mucho ver esta parte donde Nefi conoce y dice cuál era el deseo de ellos. Ellos deseaban regresar a Jerusalén. Era ahí su rebelión, tenían un deseo. Pero después, en los siguientes versículos, Nefi hace algunas preguntas que me gustaría que nosotros también pudiéramos entrar en ellas. En el versículo 8, Nefi menciona lo siguiente: y yo, Nefi, afligido por la dureza de sus corazones, les hablé, sí, a Lamán y a Lemuel, diciendo, he aquí, vosotros sois mis hermanos mayores, y ¿cómo es que sois tan duros de corazón y tan ciegos de entendimiento? ¿Qué tenéis necesidad de que yo, vuestro hermano menor,
tenga que hablaros, sí, y daros el ejemplo. ¿Cómo es que no habéis escuchado la palabra del Señor? ¿Cómo es que os habéis olvidado de haber visto a un ángel del Señor? Sí, ¿y cómo es que habéis olvidado cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros, librándonos de las manos de Labán y también ayudándonos a obtener los anales? Sí, ¿y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas que según su voluntad para los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seamos fieles. Me encanta ver cómo en estas preguntas que parecieran ilógicas para Nefi, él ve este comportamiento ante sus hermanos y les dice, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que hayas endurecido tu corazón? ¿Cómo es posible que hayas olvidado tantas cosas que has vivido tú o cosas que te han dado la oportunidad también el Señor de darte a conocer de su poder? Entonces, en esta reflexión, hermanos, y es parte de lo que me gustaría hablar acerca de esto del perdón, vemos todo el comportamiento de Nefi. Nefi sabía que había una rebelión de sus hermanos porque había un deseo de ellos. No deseaban ir hacia su padre al desierto. Ellos deseaban la comodidad. Después de esto, él habla con ellos y les dice, pero ¿cómo? Es ilógico para mí que tú desees regresar y olvides esto. Y Nefi, después de que les dan estas preguntas, todavía él sigue reflexionando con ellos y sigue hablándoles y les sigue invitando y exhortándoles, no quieran regresar, van a perecer como aquellos hombres que no creían las palabras de los profetas, que todo Jerusalén iba a perecer. Entonces ustedes no lo hagan. Sin embargo, aquí nos menciona lo que sucede cuando los hermanos de Nefi siguen escuchando las palabras de él. Y en los versículos siguientes, me gustaría que pudiéramos ver en el versículo 16 lo que dice. Y aconteció que cuando yo, Nefi, hube hablado estas palabras a mis hermanos, se irritaron contra mí y se lanzaron sobre mí, porque se habían enojado en extremo y me ataron con cuerdas, pues intentaban quitarme la vida para luego abandonarme en el desierto, a fin de que fuera devorado por animales salvajes. Pero aconteció que oré al Señor diciendo, oh Señor, según mi fe en ti, líbrame de las manos de mis hermanos. Sí, dame fuerzas para romper estas ligaduras que me sujetan. Y cuando hube pronunciado estas palabras, era aquí fueron sueltas las ligaduras de mis manos y de mis pies, y poniéndome delante de mis hermanos, les hablé otra vez. Y aconteció que se enfurecieron conmigo de nuevo y trataron de apoderarse de mí, pero he aquí una de las hijas de Ismael, sí, y también su madre, y uno de los hijos de Ismael, suplicaron a mis hermanos de tal manera que ablandaron sus corazones y cesaron en sus esfuerzos por quitarme la vida. Hermanos, podemos ver aquí cuál fue la reacción de los hermanos de Nefi. Ellos, al él tratar de invitarles y de ayudarles a que fueran al desierto, que creían las palabras del profeta, que era su padre, pues ellos le ataron, le amarraron, ¿sí? Y todavía dice que, bueno, después de que él se suelta, todavía ellos vuelven a irritarse con él por las palabras que él decía. Y entonces después dice que no lo ataron ahora, pero sí por medio de las palabras, ¿sí? De su hermano Sam y de Ismael y de la madre, la esposa de Ismael, ellos pudieron ablandar el corazón de sus hermanos. No le ataron, pero siguieron molestos con él. Y después de esto, cuando ellos sucede esto y ven que Nefi puede quitarse, ¿sí? Estas ataduras, después en el versículo 20 me gustaría que pudiéramos ver qué es lo que sucede. Dice, y sucedió que se sintieron apesumbrados de su maldad, a grado que se inclinaron delante de mí, suplicándome que les perdonara aquello que habían hecho conmigo. Versículo 20. Cuando alguien, ¿sí? Se siente apesumbrado, ¿sí? Trae esta carga de que te ha dañado o de alguna otra situación, tú has dañado a alguien, ¿sí? Aquí me encanta que dice, se inclinaron delante de mí. Cuando uno busca el perdón, entiende que hay un grado de privilegio que el otro tiene de perdonarte,
Y no es que se suba a un grado superior a ti, sino que es el privilegio que Él tiene de perdonarte a ti, y uno tiene que sentir esta pena, tiene que sentirse esta manera de querer inclinarse ante el buscar una disculpa, el decirle al otro, perdóname por el daño que te he hecho. Entonces aquí es cuando los hermanos de Nefi hacen y llevan a cabo esta conducta, este comportamiento. ¿Y qué es lo que sucedió con Nefi? Versículo 21. Aconteció que les perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho, y los exhorté a que pidieran al Señor su Dios que los perdonara. Y aconteció que así lo hicieron, y después de haber orado al Señor, emprendimos otra vez la marcha hacia la tienda de nuestro Padre. Nefi los perdona. Y me gusta, y vuelvo a repetir lo que él dijo, perdoné sinceramente todo cuanto me habían hecho. ¿Iba a cesar el daño, hermanos? No. Sabemos en los capítulos más adelante, veremos lo que hacen los hermanos de Nefi con él. Pero al menos hasta lo que había sucedido en este momento, Nefi perdona sinceramente todo lo que le habían hecho sus hermanos. Esto, ¿por qué ha sido posible? ¿Por qué Nefi pudo perdonar a sus hermanos? De manera personal y en cuanto a la reflexión de este programa de Ven, Sígueme, él había probado del fruto. Él había ido a probar del fruto del árbol, que era más deseable que cualquier otra cosa y que lo haría feliz. Y de esta manera, considero que cada uno de nosotros, a medida que podamos probar del fruto de este amor del Salvador en nuestras vidas, podemos tener la capacidad y ampliar la capacidad para perdonar. Perdonar es un proceso. Perdonar sana. Perdonar nos permite liberarnos, porque cuando no perdonamos, quien se llena de ese enojo, de ese resentimiento y de esa ira somos nosotros. ¿Sí? Estamos enojados, aunque a veces podamos decir, no, no estoy enojado, simplemente me dañó, no me gustó. Sí hay un enojo porque dentro de mi ojo que hay algo ahí, no me permite ver con claridad. Nefi pudo ver con claridad que sus hermanos habían actuado de determinada manera hacia él por deseos que ellos tenían de querer regresar a Jerusalén, porque no comprendían con estas preguntas ilógicas que a veces Nefi hace reflexión y que en ocasiones nosotros podemos tener. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿De qué manera sucedió? No entiendo por qué tal persona o por qué mi hijo, por qué mi esposo se comportan así. Son preguntas que para nosotros son de una referencia ilógica, pero porque no estamos ahora sí en el pensamiento y en el ser del individuo. Si no somos ellos, no sabemos realmente qué es lo que ellos piensan y desean, y a veces queremos que piensen o deseen lo mismo que nosotros. Y cuando no se comportan de la determinada manera que nosotros queremos que se comporten, ¿sí? A nuestro parecer, nos enojamos y no perdonamos ese comportamiento. En esta reflexión me encanta también cuando el presidente Nelson dio este gran mensaje de la Pascua, cuando él habla acerca del perdón. Y me gustaría que fuéramos y escucháramos un poco de este fragmento. Cruz, Jesús hizo exactamente eso. Practicó lo que había predicado. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien a los que nos aborrecen e incluso a orar por aquellos que nos ultrajan. Sé por experiencia personal que el perdón bendice tanto al que perdona como al que es perdonado. 3 hijos de Ruth y Jimmy Hatfield padecían de cardiopatía congénita. Buscaron mi ayuda como cardiocirujano para sus 2 hijas, Laura Ann y Gaylene. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de que yo las operara. Con razón, Ruth y Jimmy quedaron destrozados y me culparon a mí. Durante casi 6 décadas me ha atormentado esa situación. Estuve afligido por los Hatfield y varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Hace unos años volví a ponerme en contacto con la familia Hatfield
Esta vez, para mi alivio, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. Me arrodillé y derramé mi corazón. El Espíritu del Señor prevaleció. Me perdonaron. Y resultó ser un punto de inflexión en su vida y en la mía. Ahora atesoro la amistad que comparto con los Hatfield. Piensen en su valor y humildad. Ellos estuvieron dispuestos a dejar de lado viejas heridas. El espíritu del perdón los liberó de cargas que habían llegado durante casi 60 años. No es fácil perdonar a quienes nos han decepcionado, herido, engañado o difundido falsos rumores sobre nosotros. No obstante, no perdonar a los demás es veneno para nosotros. Los rencores son una carga. Los desacuerdos airados nos separan. La animosidad y el odio pueden dividir a las familias. Y sin embargo, el consejo del Salvador es claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar a los demás no significa condonar una conducta pecaminosa o delictiva. Y ciertamente no significa permanecer en situaciones de abuso. Pero cuando escogemos perdonar a los demás, permitimos que el Señor elimine el veneno de nuestra alma, permitimos que Él calme y ablande nuestros corazones, para que podamos ver a los demás, especialmente a los que nos han hecho daño, como hijos de Dios y nuestros hermanos y hermanas. Hemos podido ver acerca de esta gran enseñanza que nos da el profeta acerca del perdón. De manera personal, me llevó a la reflexión de cómo un hombre, teniendo esta habilidad de ser médico, busca esta parte de querer reconciliarse con una familia que no comprendía que la cirugía no había sido posible para la salvación de la vida de sus hijas. Es difícil para mí ver cómo alguien puede decir, ¿por qué tendría que buscar este perdón en esta gran historia que el presidente Nelson nos comparte y nos dice de manera personal lo que él ha aprendido acerca del perdón? 6 décadas tuvieron que pasar, 70 años para que esta familia pudiera perdonar que simplemente había otra voluntad por parte de Dios en la vida de sus hijas. Y no tenía nada que ver a lo mejor con un conocimiento médico o con un doctor que había hecho lo mejor que había podido mediante sus habilidades, mediante sus manos para poder llevar a cabo esta cirugía con estas niñas. Como podemos ver, todo lo que el presidente Nelson nos ha mostrado y nos ha dicho, lo fortalecedor que es el poder perdonar. El perdón sana. El perdón permite que podamos liberarnos de esas cargas que nosotros hemos decidido cargar. Por eso es que el perdón, ¿sí? Lo mismo que la reconciliación y que el amor es una decisión. Amemos. Amemos de tal manera que podamos decirle a otros, ven, prueba del fruto que yo he probado, este fruto tan dulce que me permite a mí el poder perdonarte, el poder darme a mí mismo este regalo de poder liberarme de estos sentimientos negativos que simplemente ocasionan en ocasiones enfermedades para mí. La neuroinmunología es una nueva ciencia que está abriendo cada vez más investigaciones y está también afirmando de qué manera las emociones, ¿sí?, afectan la salud, de qué manera mi comportamiento, mi conducta no me permite a mí ser una persona saludable. Y en esta relación, hermanos, por eso me gustaría que pudiéramos recordar que el perdonar es una decisión, pero sobre todo que es una parte que cada uno de nosotros podemos darnos a nosotros mismos y a quien nos ha dañado. No se olviden de que cada vez cuando perdonamos, nos liberamos, nos acercamos cada vez más al Padre, podemos ser más parecidos al Cristo y así como Él vino y nos enseñó
de qué manera nosotros podemos perdonar a otros, hagámoslo. Tenemos la capacidad divina de hacerlo. Cada uno de nosotros podemos unirnos en el perdón, en el poder mejorar en la familia, en que en nuestro hogar no existan estos sentimientos negativos, sino encontremos un hogar lleno de paz, de armonía y de amor a liberarnos todos del perdón. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos escuchado y si tienes algún comentario, un aprendizaje o enseñanza, comparte con nosotros. Recuerda que si tienes algún amigo que preferiría escuchar este programa a través de Spotify, está disponible el enlace en la descripción del video. Luz, vamos a tener un quinto invitado o un quinto testigo que le llamamos. Si quieres formar parte de este Ven, Sígueme, en lo subsiguiente vamos a estar dando los pormenores para que tú puedas participar exponiendo junto con nosotros dentro de esta clase de Ven, Sígueme. En lo demás, pues nos despedimos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.